Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y esta vez tenemos nuevamente de invitado al doctor Álvaro Enríquez Dao. Y para recordarles, Álvaro es cirujano general, graduado de la Universidad Central de Venezuela, con título en especialista en cirugía general de la misma universidad. Fue jefe de departamento de cirugía del Hospital Doctor Carlos Arbelo. Él es actualmente, vive en Madrid, es médico colegiado en Madrid y trabaja para la clínica 3 de Mayo. Y el tema de hoy que vamos a hablar es la continuación del que habíamos hecho anteriormente, cirugía de género o cirugía de confirmación de género, en este caso masculinización. Bienvenido Álvaro nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de, a través de este medio, poder llegar a muchas personas que tienen interés en este tema. Verdaderamente es algo que no deja de sorprender todos los cambios que surgen a nivel inclusive de la parte legal y que está en debate continuo en muchos gobiernos y diputaciones que aprueban nuevas leyes y ven este tipo de, llámese así, de condición, le están dando la prioridad que hoy en día se merece. Ok, bueno, entonces la pregunta de rigor con la cual empezamos es, ¿qué es la cirugía de confirmación de género, en este caso la de masculinización? Eh, Tenemos que entender tal vez primero que lo que es el hombre transexual. Es el que se siente que pertenece al género masculino, sin embargo, o a pesar de que nace con el género femenino. ¿Y que entonces busca las cirugías de masculinización? No es más que todo aquel conjunto de procedimientos que buscan modificar y promover la concordancia de la identidad de género en ese cuerpo. Es decir, lo que al final se define como congruencia de género. Entonces, de esa manera, bueno, se hacen una serie de procedimientos quirúrgicos que buscan masculinizar a la persona. Es básicamente eso lo que implica todo esto. En sí, el, hay una serie de procedimientos quirúrgicos. El más frecuente de todos es aquel que se llama mastectomía, pues, o sea, o masculinización del tórax, realmente como uno lo puede también encontrar muchas veces. ¿En qué consiste esta cirugía, que es la más frecuente? Ya después, más adelante hablaremos de las otros tipos de cirugía, que ya bien sea para lo que se llama la reconstrucción genital, la cirugía a nivel de los órganos internos y, por último, que tal vez es la menos importante, que es la parte de la cirugía facial o también cirugía corporal para masculinizar también a la persona. Eh, Así, lo que podemos empezar con la parte de masculinización torácica, lo que buscamos es, bueno, hacer la mastectomía. Hay dos maneras de hacer esta mastectomía dependiendo de las dimensiones de las mamas. Una de ellas es cuando son mamas pequeñas, es a través de una cirugía bastante conservadora porque se puede hacer una incisión periareolar y de esa manera se estirpa toda la glándula mamaria y se hace una reducción quirúrgica también del pezón. Y la otra cirugía, que es ya cuando hay mamas más grandes, entonces se hacen incisiones que son submamarias, son incisiones más grandes. Algunas veces estas incisiones implican una sola cicatriz porque
por lo grande que son las mamas, hay que extirpar la mama eh, uniendo las dos heridas quirúrgicas a nivel de la línea media, a nivel external. Y posterior a esto se hace un injerto libre de pezón, eh, si el paciente así lo quiere. ¿Por qué? Porque algunos pacientes no quieren que se le haga el injerto de pezón y ellos posteriormente buscan es tatuarse el pezón. Ya para eso hay diferentes técnicas de los tatuadores en las cuales inclusive le pueden hacer un tatuaje en 3D que quedan bastante bien. Sin embargo, la mayoría de los pacientes buscan realizarse de una vez el injerto libre de pezón. Una vez concluido cualquiera de estos dos procedimientos, una de las cosas que sí va a tener importancia, sobre todo para el fin de esta cirugía, es realizar una liposucción para masculinizar ese tórax. Es decir, que no concluye solo con la mastectomía, sino que además de eso buscamos mediante liposucción masculinizar el tórax para darle la forma masculina al tórax. Hay ya pacientes que, bueno, que quieren de repente su tórax bastante plano. eh, Otros pacientes sí quieren que se le destaque un poco la parte de los pectorales y esto es lo que persigue después esta liposucción. Esta liposucción se realiza una vez que se concluye la cirugía, la mastectomía, pero antes, en el caso de que sea con injerto, antes de realizar el injerto de la areola y el pezón. Bueno, ese con respecto, te quería hacer una pregunta, Álvaro, con respecto digamos, a la cirugía mamaria. Eh, Estos pacientes, si existe una historia familiar de cáncer de mama, necesitan, eh, digamos, de que posteriormente se siga haciendo despistaje de cáncer de mama. O sea, hay la garantía de que cuando tú haces la mastectomía vas a extraer todo el tejido mamario y esa persona estaría libre de riesgo de cáncer de mama. Eh, Realmente es una mastectomía total, pero no hay garantía que quede, o sea, puede quedar algo de tejido mamario. Eh, Generalmente el porcentaje es bastante bajo en cuanto al tejido remanente que queda, el tejido mamario remanente. Obviamente si hay una historia familiar, hay que hacer un seguimiento posteriormente. El riesgo es bastante bajo, pero sí existe la posibilidad. Ok, ahora vamos con la cirugía genital. Bien, mira, con respecto a la cirugía genital, ya es una cuestión un poco más compleja. Eh, Tengo que empezar diciéndote que la mayoría de los pacientes también eh, culminan su cirugía de masculinización con la torácica. Empiezan y terminan con la torácica. Eso es una de las cosas que quiero hacer hincapié. Sin embargo, obviamente ya hay un porcentaje menor que van hacia lo que es la reconstrucción genital. Yo diría que antes de comenzar con esta parte, con este tema, me gustaría de repente hacer un alto en que hay que ver y comprender que necesitamos esto realizarlo en algunas etapas. Primero, la recomendación sería comenzar con la cirugía de los órganos internos, es decir, hacerle a estos pacientes una histerectomía con ofosalpingectomía bilateral. Esto diría yo que es como el primer paso.
Se puede hacer un abordaje laparoscópico, es nuestra recomendación, verdaderamente, porque el paciente tiene una mejor recuperación, todas las bondades de la laparoscopia. Además de la mejor recuperación, incisiones muy pequeñas y que el postoperatorio del paciente se va a sentir mucho mejor. Eh, con esto buscamos ya de una vez ya el inicio de ir lo que se llama luego a la reconstrucción genital. En esta primera cirugía, en la cual hacemos la histerectomía, podemos también cerrar la vagina y eso nos va a nosotros a ayudar luego si el paciente decide continuar con las otras cirugías que se vienen, de adelantar en algo esos procedimientos. Entonces, buscamos eh, cerrar la vagina, el inconveniente que, o mejor dicho, la única complicación que algunas veces uno puede en este cierre de vagina es eh, las retenciones urinarias. Esos pacientes, sin embargo, se ven bastante bien con un sondaje intermitente. Los pacientes se les orienta para que ellos mismos se puedan colocar la sonda y de esa manera el problema se va resolviendo. Eso es lo que es la primera etapa. Luego, ya en una segunda etapa, que el paciente decide ir a una instrucción genital, bueno, ya ahí sí son procedimientos mucho más complejos, ¿no? Vamos a empezar con el más sencillo, que es la metoidoplastia. La metoidoplastia es más que, bueno, reconstruir un pene con el clítoris hipertrofiado del paciente. Eh, ¿Por qué insisto en ese término hipertrofiado? Porque si el clítoris no está hipertrofiado, es muy poco probable que sea un buen candidato para una metoidoplastia. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si el paciente lo que está buscando, o esta persona está buscando también poder llegar a una erección con penetración, si el clítoris no está hipertrofiado, es muy difícil que pueda lograr esto. Igualmente, otros pacientes que no serían buenos candidatos son los pacientes obesos, porque obviamente con la obesidad el paciente no va a poder tener una reconstrucción a través del clítoris adecuada para poder lograr una penetración. Esta metoidoplastia puede realizarse de dos maneras. Una, eh, colocando o eh, reconstruyendo la uretra a nivel del mismo clítoris. ¿Qué ventaja trae esto? Que el paciente puede orinar de pie. Eh, o puede ser también que la uretra se deje implantada en su sitio anatómico. La desventaja es que estos pacientes tienen que o deben orinar sentados. Son las dos diferencias básicamente de esto. Esta cirugía trae algunas complicaciones, pero en menor porcentaje que lo que después explicaremos más adelante, que es la faloplastia. Sin embargo, las complicaciones que más que son más frecuentes y las que uno más debe trabajar son lo que es la fístula urinaria y las estenosis de la uretra. Eso es lo más frecuente, lo que uno más ve. Sin embargo, bueno, son, como dije, menos frecuentes que en otros procedimientos más complejos. Luego, llegamos a lo que es la faloplastia. La faloplastia, por supuesto, ya es una cirugía mucho más compleja. Es una cirugía que
tiene muchas más horas de duración, pudiera llegar hasta 18 horas de duración. Una cirugía más costosa, que además de eso es necesario hacerla en varias etapas. ¿Por qué? Porque en una primera etapa sería reconstruir lo que es el pene, y en una segunda etapa, que puede ser luego de un año, es colocar la prótesis de pene y la prótesis también de testículo. Eh, para lo que es la reconstrucción o la conformación del pene, se toman injertos, ya son injertos pediculados. El más frecuente se realiza a nivel del antebrazo, es un injerto radial, y que busca, digo radial porque vamos a utilizar la arteria radial para poder llevar la vascularización necesaria a este injerto. Y luego esto se hace a manera de una especie de cilindro que se toma del antebrazo, y vamos a llevar este injerto a nivel genital, y mediante microcirugía vamos a eh, realizar una revascularización haciendo anastomosis de ramos de la arteria femoral a esta arteria radial, y utilizar las afluentes de la safena para lograr el retorno venoso también del colgajo. Este, esto lleva, por supuesto, la reconstrucción también de la uretra, y lo que sí se puede realizar o adelantar, eh, que es utilizar los labios mayores para poder colocar las prótesis testiculares. Esto sí se puede hacer en esta cirugía. La que debemos no realizar es la parte de lo que es la colocación de la prótesis peniana. Bueno, hasta aquí es lo que es la parte de faloplastia con el injerto libre de antebrazo. Hay otras zonas que también se utilizan, como es la misma región femoral, o también la misma región abdominal, para obtener el colgajo y poder hacer la reconstrucción del falo a nivel genital. Este, Luego que tenemos este procedimiento, para entrar un poco en la parte de complicaciones, bueno, ya esto sí, hay complicaciones locales desde el sitio de toma del injerto, es decir, a nivel del antebrazo, que puede haber infección, necrosis, sangrado, y a nivel genital, puede haber también dehiscencias de la herida, puede haber infecciones, pero por supuesto, las complicaciones que más uno observa, y que muchas veces son de un tratamiento un poco prolongado, son, como mencioné anteriormente, la estenosis y las fístulas de uretra. Eh, una vez que el paciente evoluciona de una manera satisfactoria, uno espera eso, entonces uno plantea la colocación de una prótesis peniana. En el mercado hay diferentes tipos, yo voy a nombrarte las más frecuentes. Una es una prótesis simple, rígida, y la otra ya son prótesis que son rígidas pero maleables. Y la otra que sí es una prótesis que se coloca y que ella utiliza un sistema para la erección, y es un poco más costosa, pero es mucho mejor, y el paciente se siente eh, más confortable con este tipo de prótesis. Sin embargo, tiene una desventaja, que es que necesitas más tejido para recubrirla. No así las prótesis maleables, que son
utilizas menos tejidos para recubrirlas. Esto también, por supuesto, no deja de estar exento de complicaciones. Una de ellas puede ser la licencia de la herida o que, bueno, que la prótesis se exponga al exterior también. Son las cosas que, bueno, que uno, por supuesto, puede ver en esta cirugía tan compleja. Bien, este, y de esta manera, bueno, la persona logra una mejor apariencia física a nivel genital. Ok. En cuanto a la cirugía facial que tú mencionaste que no es tan frecuente, pero eh, en qué casos ustedes practican la cirugía facial? Bien, la cirugía facial masculina. Generalmente es pocas las cosas que uno realiza. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen el rostro muy masculinizado. Son personas que tienen el vello, tienen barba, que tienen muchos bigotes, que tienen una apariencia bastante masculina. A diferencia, como habíamos tratado en el podcast anterior, que cuando se trata de mujeres trans, sí busca uno realizar cirugías a nivel del cartílago tiroides, a nivel de los pómulos, a nivel del maxilar, a nivel del mentón. En estos casos, generalmente los pacientes tienen un rostro bastante masculinizado Con y res- es poco lo que hacemos. Más que todo, eh, tal vez la cirugía que desde el punto de vista externo que uno busca realizar es a nivel de una modelación del cuerpo con liposucción liposucción y lipotransferencia a nivel de caderas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es que las caderas de las mujeres son más anchas, más redondas, y entonces buscamos con liposucción poder masculinizar esa parte de lo que es la cadera y la parte del abdomen. Ajá. Y con respecto a a la voz, a la cirugía, a la masculinización de la voz. Eh, eh, Hay varias cosas que se pueden trabajar. Muchos pacientes, por la parte de lo que es los tratamientos hormonales que reciben con testosterona, esos pacientes, la voz se le nota bastante masculina. Sin embargo, también hay procedimientos a través de terapias de la voz que pueden masculinizar de esa manera el tono y los pacientes también es muy poco lo que trabajan en esta área. A diferencia de las mujeres trans que sí puede uno realizar procedimientos quirúrgicos a nivel de cuerdas vocales, incluso de llegar a realizar esto. No todos se lo hacen, pero realizar procedimientos quirúrgicos a nivel de las cuerdas vocales para de esa manera feminizar la voz. Pero en cuanto a la masculinización, en ese aspecto es mucho más fácil, diría yo. Lo más complicado aquí es la cirugía genital en estos pacientes. Ahora, recuérdate que en el primer podcast habíamos hablado sobre la parte de placer, que en el caso anterior, cuando es la cirugía de feminización, se mantiene, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa cuando la persona que se somete a esto tiene su relación sexual y qué pasa con el, el placer sexual? ¿Se mantiene? ¿En qué caso se mantiene o hay pérdida Sí, de él? en el caso de la metoidoplastia, eh, bueno, aunque ambas cirugías uno conserva lo que es la parte del clítoris. En cuanto a la metoidoplastia,
el paciente puede lograr satisfacción sexual y en el caso de lo que es la faloplastia, si no existe complicaciones a nivel de la parte neurológica de lo que es eh, eh, toda la inervación. El paciente también puede lograr una satisfacción sexual. Puede lograr orgasmo al cabo de un tiempo, ¿no? Eso no es inmediato. Eso muchas veces pasa más de un año para que el paciente pueda, una vez que se ha concluido, digo yo, todo lo que son los procedimientos quirúrgicos de este tipo de cirugía tan compleja, puedan tener una satisfacción sexual adecuada. Ajá. Igualmente cuando, que eso lo tratamos en el primer podcast, pero ¿cuál es la preparación que debe tener y que ustedes exigen para poder hacer acreedor de esta cirugía a la persona que la está demandando? Esto, eh, uno empieza desde una evaluación psicológica que es muy importante, haciéndole a estos pacientes un protocolo completo que incluye también, por supuesto, toda la serie de exámenes, tanto hormonales como rutinarios y la evaluación con todo el equipo quirúrgico de anestesiólogo que también está implicado en este procedimiento. De manera de poder estar convencidos que vamos hacia el éxito del procedimiento. Uno trabaja mucho la parte psicológica y también, por supuesto, es importante explicarle al paciente todo lo que eh, se le viene, pues, o sea, hablarle de las complicaciones, presentarles el consentimiento informado, de manera que no exista ninguna duda en cuanto a las cosas una vez llevemos ya al paciente a la mesa quirúrgica. Ok, una vez esa evaluación, ¿en quién no se recomendaría y en quién estaría contraindicado el procedimiento? Mm, nosotros planteamos que pacientes que tengan problemas psiquiátricos en verdad no deben ir a este procedimiento. Esos pacientes los descartamos una vez se detecta el problema, porque hay personas que muchas veces no están muy claros con qué es lo que, a qué se van a enfrentar o que tienen una patología que no es lo idóneo, pues. Si hay una patología psiquiátrica y se hace esta cirugía, después entonces si quieren hacer eh, una cirugía en la cual vayamos otra vez al principio, eso es prácticamente imposible, ¿no? Son procedimientos que son definitivos y que uno tiene que estar en ese sentido más claro en lo que está haciendo. Luego, por supuesto, hay condiciones médicas, sin embargo, estos se minimizan porque son pacientes jóvenes. Son pacientes que generalmente están entre los 18 y los 30 años y la mayoría de estos pacientes no tienen ningún problema desde el punto de vista médico o cardiovasculares que nos pueda contraindicar la cirugía. Porque las otras contraindicaciones serían las contraindicaciones de cualquier cirugía, es decir, si hay un problema cardiovascular importante, algún problema de cirrosis hepática, algún problema médico de envergadura, por supuesto, estos pacientes no deben ser sometidos a una cirugía que inclusive este, son muchas horas. Ahora bien, una de las cosas importantes eh, a destacar es que la importancia de un equipo
quirúrgico y de anestesiólogo, como dije anteriormente, en el cual el paciente se le pueda manejar el dolor postoperatorio, que pueda manejarse cualquier complicación que se pueda presentar, es de suma importancia. Eso es necesario, bueno, estar pendiente de toda esa parte. Ahora, ¿cuánto, ya tú mencionaste algo, cuánto más o menos es y sabemos que depende de las diferentes etapas, pero la duración de la cirugía, sabemos que es una anestesia general, por supuesto, y cuánto es el tiempo de recuperación? Hablando de esto último, que es la parte de la faloplastia, estamos hablando de 18 horas de cirugía aproximadamente. Eh, el, lo que es el procedimiento como tal, la parte de la toma del injerto del antebrazo y la reconstrucción del pene, ese es un procedimiento que dura bastantes horas. Eh, Uno puede, obviamente, acortar un poco, como les dije, si no colocamos las prótesis a nivel testicular en esa cirugía, sino lo dejamos para después, para cuando uno ya vaya a implantar lo que es la prótesis peniana. Pero en sí, eso es el tiempo quirúrgico aproximado. Ahora bien, ¿cuándo puede tener esa persona su primera relación sexual? Una vez después de la cirugía. Eh, el paciente, después de la faloplastia como tal, de la reconstrucción genital, eh, tenemos un pene que no es funcional desde el punto de vista de la erección, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. Entonces, como relación sexual con penetración, no se va a lograr hasta que el paciente no se le coloque una prótesis peniana de cualquiera de los tipos que mencioné. Eh, una vez que todos los tejidos estén cicatrizados, el paciente puede tener contacto o relación sexual, pero sin penetración. Una vez que se coloque la prótesis, entonces ya sí, uno espera aproximadamente unos 6 meses que pueda estar ya todo el tejido cicatrizado, que no exista la posibilidad de una extrusión de la prótesis o una exposición de la prótesis, como dije, y el paciente puede ya tener relaciones con penetración. Ahora fíjate, una cosa que, que yo observé es con respecto a la fertilidad. Por supuesto, la fertilidad se pierde en el sentido de que cuando se hace la extracción de los ovarios, trompas, úteros, ya no hay esa posibilidad. Pero en el caso de ustedes, ¿con qué frecuencia la persona le pide congelamiento de los ovarios o congelamiento de los óvulos para que en el futuro, si desea tener hijos, ese hijo, digamos, parta del hecho de fertilizar los óvulos que son de esa persona que luego que cambió de género? Sí, mira, llevo desde el año 2019 trabajando con este grupo. Hasta ahorita yo no he visto que alguien haya planteado congelar sus óvulos. Sin embargo, sí sé de otro grupo de trabajo en Barcelona que eh, muy pocos pacientes le han manifestado eh, congelar los óvulos, ¿no? Sin embargo, desde el año 19 que vengo trabajando, no he tenido ningún paciente que haya solicitado eso. También es cierto que algunas veces todo es muy hermético la parte del consentimiento informado, y algunos pacientes a lo mejor pudieron haber hecho el trámite y se lo mantienen reservado, ¿ok? Ok, Pero es un porcentaje muy bajo. ok. Ahora, ¿qué implica el seguimiento una vez que se termina, que se hacen todas las cirugías de parte de ustedes? ¿En qué consiste el seguimiento y por cuánto tiempo se hace ese seguimiento? Ese seguimiento es bastante largo.
Largo porque podemos estar controlando a estos pacientes durante 2 años aproximadamente. El tema, más que todo, lo va a dictaminar si apareció algún tipo de complicación o no. Porque, por supuesto, si el paciente no tiene ninguna complicación, no hay ningún problema de fístula, ni problemas de estenosis uretrales, ni problemas con las prótesis. El paciente verdaderamente va a hacer unos controles muy fáciles y muy tranquilos, tanto para él como para nosotros. Ahora, pacientes que pueden tener complicaciones como fístulas o pacientes que pueden tener estenosis, y repito, esas complicaciones porque son las que más frecuentemente pueden aparecer y las que más dura la parte de la resolución y del seguimiento. Entonces, esos pacientes hay que estarlos muchas veces dilatando y pueden inclusive necesitar alguna otra cirugía para poder tratar las fístulas de uretra. En cuanto a medicamentos, la terapia hormonal, ¿por cuánto tiempo como terapia, digamos, de soporte? Sí, eso lo dejamos siempre a cargo del médico endocrinólogo, que es quien maneja la parte hormonal y es quien va a hacer el seguimiento de esa parte del tratamiento. Nosotros estamos continuamente refiriendo al paciente, o mejor dicho, manejando el paciente en conjunto para que estén con su terapia de tratamiento que lo hacen bastante, en forma consecuente. Ok, y cambios de estilo de vida recomendados, por ejemplo, en cuanto a alimentación saludable, cigarrillo, alcohol, por supuesto, uso de sustancias que no sean lícitas. Mira, nosotros le insistimos a los pacientes, sobre todo la parte de los hábitos tabáquicos, que no deben incluso fumar eh, eh, por lo menos un par de meses antes de esta cirugía y luego de la cirugía todavía por unos 6, 8 meses más. ¿Por qué? Porque altera en verdad mucho la cicatrización y predispone también a la parte de infección. Entonces, insistimos con eso, con la parte de hábitos tabáquicos, le trabajamos esa parte también. Y además de eso, otra de las cosas también en cuanto a los hábitos es que en el caso de las mastectomías, para ir empezando con lo que habíamos hablado previamente, que llevan injertos, estos pacientes salen con un vendaje compresivo del tórax y ese vendaje lo mantenemos durante 8 días. En esos 8 días le insistimos al paciente que no puede estar moviendo los brazos, ni alzando peso, ni cargando objetos, moviendo objetos pesados. ¿Por qué? Porque necesitamos que esos injertos libres de pezón y areola no cicatricen adecuadamente. Con la parte de la actividad física, insistimos que después de aproximadamente mes y medio es que pueden realizar algún esfuerzo físico que utilicen los brazos para que de esa manera no haya tampoco ningún problema con la herida quirúrgica. A nivel de pacientes que le hacemos una reconstrucción genital, como son pacientes que duran aproximadamente, como dije, hasta un año de recuperación local, esos pacientes le insistimos que el caminar lo pueden realizar, pero que actividades físicas extremas que impliquen tipo bicicleta o tipo natación o esas cosas que no lo deben realizar durante esos primeros 12 meses. Perfecto. Ahora bien, bueno, ya para finalizar, y aunque ya los mencionaste, estas intervenciones son, por supuesto, dependiendo de cuál decide la persona hacerse, son intervenciones costosas, pero ¿cuáles de ellas están cubiertas por seguros y si están cubiertas por seguros?
Este tipo de operaciones no las cubre el seguro privado, ¿ok? Pero hay hospitales acá que a través de lo que es la seguridad social, hay una lista de espera bastante importante y estos pacientes, una vez que se le hace todo el protocolo, que siguen todo el protocolo psiquiátrico, de quirúrgico, de verlo las especialidades de endocrinología, toda lo que es la parte de la preparación, esos pacientes van a una lista de espera y son sometidos a los diferentes procedimientos que hemos mencionado. Eh, la parte en lo que es privado, en el ámbito privado, sí son cirugías costosas. Esta cirugía, como dije, de reconstrucción genital puede estar alrededor de los 24.000 euros. Este, mm, y no son cubiertas por un seguro privado. Bueno, perfecto. Yo creo que con esto cubrimos todo el tema. No me queda más que agradecerte nuevamente, Álvaro, la gentileza de haber aceptado la invitación de estar en Medicina y algo más podcast. Y por supuesto quedas invitado para una nueva entrega. Muchas gracias, Alejandro, y nuevamente por tu amabilidad y por, bueno, esta manera de podernos contactar y de poder compartir algunas experiencias que siempre están, bueno, a bien tener y más con amigos tan excelentes como tú. Gracias. Chao. Chao.